buenos días, hermanas, y les doy la bienvenida una vez más a Arraigadas. Y si estás aquí por primera vez, qué bueno que estás aquí. Y las hermanas que habitualmente se encuentran en el chat, también les enviamos muchísimas bendiciones y un saludo especial. Queremos recordarles que este espacio es para que podamos recordar que nuestra esperanza, nuestro gozo y la verdad provienen de nuestro Señor y es en Él que queremos estar arraigadas. Y la semana pasada, si pudieron ver el programa, si no lo has visto, corre después de esta transmisión y ve a verlo. Estuvo mi tocaya Yamel García hablando con el pastor José Mercado y le dio como el inicio a la nueva serie que tenemos, en la cual vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Y en esta mañana vamos a empezar de lleno con un atributo muy importante, pero para ello tengo como invitada a Débora Cázares, quien es parte del staff de Aviva Nuestros Corazones y se encuentra en Estados Unidos, en Nuevo México. Débora, ¿cómo estás? Ay, para mí es una bendición muy grande nuevamente compartir contigo este espacio, ya desde el verano del año pasado que lo habíamos hecho, así que gracias a Dios es una bendición siempre poder compartir con las hermanas. Así es. Y Débora, hoy vamos a hablar acerca de la inmutabilidad de Ujú. Dios. Eso es como una palabra un poco grande, pero Sí. hermanas, esta serie de los atributos de Dios, sabemos que para algunas personas puede resultar como inmutabilidad, ¿qué es eso? Algo como muy teológico, Ujú. pero nuestra idea es que podamos aplicarlo y que ese conocimiento que tenemos de Dios pueda llevarnos a adorarlo, como Amén. decía el pastor José la semana pasada, y a glorificarlo y a adorarlo por quien Él es, y que pueda afectar cada aspecto de nuestra vida, que no se quede como un conocimiento muy aéreo, sino que podamos traerlo a lo práctico, ¿verdad? Amén. Amén. Pensando justamente en el que tú decías, a veces se ve como un término muy difícil, inmutabilidad, ¿qué es eso? Pero en esencia es simplemente el hecho de que Dios no cambia. Y la esencia de la persona del Señor no puede cambiar, Él es inmutable. Y de hecho, cuando pienso en la inmutabilidad de Dios, pienso en la importancia de mantener un espíritu de reverencia y humildad, porque somos seres creados con un entendimiento limitado. Y de hecho eso me hace recordar el versículo en Eclesiastés que dice que ha puesto eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre alcance a entender la obra que el Señor ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces, mientras vamos a ir desarrollando este tema, yo les animo mucho a que mantengan un espíritu de humildad y de reverencia ante pensar que, wow, el Señor no cambia. Así es. Y quiero que abundemos un poquito más, algo ya más técnico, definir lo que es la inmutabilidad. Eso quiere decir, como dijiste, Débora, que Dios no cambia. Mm, Dios es inalterable en su ser, en su mm, perfección, en sus propósitos, en sus promesas, en su palabra. Su palabra es la misma, no mm. cambia. Él es el mismo Amén. hoy y siempre y no actúa como nosotros, que nosotros Ujú, actuamos en respuesta a nuestras emociones y a nuestras ujú. circunstancias. Entonces, Débora, ¿qué tú nos puedes decir acerca de a qué nos referimos cuando decimos que Dios es inmutable? Ujú. Estoy pensando en que realmente puede llegar a ser muy complicado humanamente a entenderlo, porque vivimos en un mundo que constantemente está cambiando. El mundo cambia, las estaciones del año cambian, nosotros cambiamos, las relaciones cambian, nuestra perspectiva de la vida cambia, pero el Señor no cambia. Él es inmutable en todo lo que es. Y de hecho, más adelante vamos a ver algunos aspectos de su inmutabilidad, pero es tener eso en mente, que todo a nuestro alrededor está en un constante cambio, todo, absolutamente todo lo que se puedan imaginar, la tecnología incluso se actualiza todo, pero el Señor no, Él no cambia, Él es inmutable. Y es muy importante al inicio de esta serie, donde vamos a ver los atributos de Dios, empezar por Mm, de que el Señor es el mismo en todos sus atributos, Él siempre va a ser fiel, siempre ujú, ha sido Dios, siempre ha sido bueno y siempre lo será. mm, Y quiero preguntarte entonces, porque yo realmente tengo mucho asombro mm, de ese atributo de Dios y como tú dices, como nosotros estamos sujetos a cambio, para ujú. nosotros es una idea muy foránea de que algo, alguien, en este caso Dios, que es el único que no puede cambiar. Entonces, ¿qué te asombra de este aspecto, esta característica, ese atributo de Dios?
Pienso más que asombrarme es algo que produce en mí. El hecho de pensar que Dios es inmutable produce en mí tranquilidad, dependencia de él, asombro, un respeto, una reverencia y lo mismo que decía el pastor José la semana pasada, alabanza. Ver este atributo de Dios me lleva a la alabanza porque es hermoso a su vez tener al Espíritu Santo para enseñarnos. Es hermoso que el Señor a seres humanos finitos, como mencionaba hace un momento, y con un entendimiento limitado en su bondad, Él nos dé de su misma sabiduría para conocerle y saber que de alguna manera nosotros entender que Él no cambia y realmente nos da la fe para poder creer que esto es una realidad en aquellos que le han conocido y nosotros podemos estar tranquilos porque Dios no cambia, podemos depender de Él porque Él no cambia. Yo puedo estar asombrada y tener una reverencia y un respeto al Señor. Estas son las cosas que causan en mí, realmente es algo más grande de lo que pudiera poner en palabras, pero si pudiera decirlo de alguna manera es eso, tranquilidad, dependencia, asombro por quién es Él, porque Él no cambia. Así es. Ujú. Cuando vivimos situaciones difíciles, vemos dolor en el mundo, debemos Mm. recordar que Dios es bueno y Él es eternamente Amén, bueno. Él es amén. omnipotente y si, o sea, si Él quisiera cambiar una situación, Él puede, Él Mm. pudiera, pero como Él es eternamente sabio, como Él todo lo sabe, Él sabe que es lo mejor para nosotros. Su bondad no cambia, su poder no ha disminuido y su sabiduría es perfecta. Amén, Él sabe lo que es mejor para nosotros, porque Él nos amén, amó con amor eterno y Él quiere lo amén. mejor para nosotros. Y eso me da tranquilidad, saber de Mm. que Dios está en el mismo lugar de cuando yo creí el primer día. Él está Mm. en el mismo lugar hoy y Él no ha cambiado. Ujú. Él Tal vez nosotros sí en medio del proceso tropezamos y nos equivocamos y Él no cambia a pesar de eso. Ujú. Me encanta. nos da, una perspectiva diferente de cómo enfrentamos Ujú. el dolor, de cómo enfrentamos el conocimiento de algunas noticias que pueden parecernos Mm. malas, de nosotros Ujú. saber que Dios es inmutable en su propósito y en Amén, sus promesas. Y amén. quiero que hablemos entonces ahora, Débora, de algunos aspectos de la inmutabilidad de Dios. Queremos, como le dije al principio, explorar este tema porque es muy amplio, hay mucho que Ujú. podemos aprender de esto, pero que queremos que ustedes también se sienta como algo, una conversación que estamos teniendo, no es un estudio teológico, sino cómo podemos conocer más a nuestro Dios, al Dios que adoramos. Así es. Bueno, para compartir los aspectos de su inmutabilidad, quisiera utilizar el recurso que recomendamos, de hecho, la semana pasada de A.W. Pink, y él menciona en su libro, justo en el capítulo acerca de la inmutabilidad de Dios, dos aspectos de la inmutabilidad de Dios. El uno es su esencia y el otro es sus atributos. Entonces, voy a mencionar un poquito lo que él menciona en estos dos puntos. Hablando de inmutable en su esencia, él dice su naturaleza y ser son infinitos y por lo tanto no está sujeto a cambios. Y todo lo que él es hoy lo fue en el pasado y lo será en el futuro. Y utiliza un versículo de Malaquías 3:6 en donde él dice, porque yo Jehová no cambio. Y aquí era donde les mencionaba que nosotros como seres humanos, con el paso de los años, nuestro físico cambia, nuestra esencia de quienes somos cambia, nuestro pensamiento cambia, algunas convicciones cambian, pero Dios no cambia, en su esencia Dios no cambia. En este mundo material siempre está cambiando. Ahora he visto aquí las estaciones muy marcadas, otoño, invierno, verano, primavera, y es increíble ver cómo todo eso funciona para algo en el mundo, pero el Señor dice, yo Jehová no cambio. Entonces, en su esencia, Dios es inmutable. Y por otra parte, también Dios es inmutable en sus atributos. Y ahorita hace un momento tú mencionabas eso y es maravilloso saber que Dios es amor y siempre será amor. Dios es soberano, siempre será soberano. Dios es omnipotente, siempre será omnipotente. Y hablando de inmutable en sus atributos,
Pink menciona cualesquiera que sean los atributos de Dios antes de que el universo fuera creado, son exactamente los mismos ahora y lo seguirán siendo para siempre. Su veracidad es inmutable y Salmo 119:89 dice, para siempre permanece su palabra. Y pensando en esta misma idea, encontré una frase del pastor Charles Spurgeon en una predicación acerca de la inmutabilidad de Dios. Y él dice, tomen cualquier atributo de Dios y yo voy a decir siempre idem sobre ese atributo, es decir, siempre igual. Tomen cualquier cosa que puedan decir ahora mismo acerca de Dios y eso puede decirse no solamente en el oscuro pasado, sino también en el brillante futuro. Dios siempre es el mismo y nuevamente volvemos a la cita en Malaquías, porque yo, Jehová, no cambio y eso debe de traer mucha esperanza y gozo a nuestras vidas. Amén. Y como decíamos, yo decía hace un ratito, su amor es eterno, su veracidad su veracidad no cambia. Dios siempre va a decir la verdad. Él no es como nosotros, que tenemos la tentación de, no, yo voy a decirle a mi mamá que le queda muy lindo el vestido, pero mentira. Dios no va a hacer eso con nosotros. Y podemos confiar en que esos atributos suyos, como son su sabiduría, Él no tiene nada más que aprender. Eso es como uno de los aspectos que más me sorprende. Dios no tiene que aprender más nada. Yo no hay nada que yo le pueda enseñar a Dios. Incluso mis pensamientos, Él los conoce, y no solamente los míos, sino los de todo el universo, de todos nosotros. Y me encanta conocer esos aspectos, como tú mencionaste, de su esencia. Él siempre existió. Su esencia es inmutable. Él no tuvo un día de nacimiento. Y me encanta, quisiera traer el versículo, el pasaje de Éxodo 3, cuando Dios se revela a Moisés. Moisés está en el monte, ve esta zarza ardiendo y Dios le da un trabajo que tenía que hacer a Moisés, le da esta encomienda y Moisés le pregunta y le dice, pero ¿cómo yo voy a, o sea, quién fue que me envió cuando me pregunte Faraón? Y Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Para nosotros, este nombre de Dios, este nombre que yo creo que para nuestra gramática está contradictorio porque dice, yo soy, es decir, yo soy ayer, yo soy hoy y yo soy en el futuro. El Señor, esa es su esencia. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Qué yo le voy a decir? Yo soy, me ha enviado. Y su sabiduría no viene con las canas. Dios siempre no se ve afectado por el cambio del tiempo, así como tú decías, nosotros tenemos las estaciones del año, pero Dios no se ve afectado por nada de eso. El mismo poder que desplegó Cristo cuando estuvo en la tierra es el mismo poder que Él tiene hoy. El mismo que se reveló a Moisés, es el mismo que se reveló a nosotros y nos ha salvado. Se reveló a través de su palabra. Yo soy ayer, yo soy mañana, yo soy por la eternidad. Y me gustaría entonces preguntarte, Débora, como queremos traer esto, como aterrizarlo, ¿cómo? ¿En qué formas has visto este atributo en tu propia vida? El de que Dios es inmutable. Yo tengo un ejemplo muy reciente. Nosotros nos casamos con mi esposo hace 8 meses y cuando recién nosotros nos casamos teníamos que conseguir todo para la casa porque mi esposo vivía en un lugar que es una estancia extendida y esos lugares son equipados con todo, así que él no tenía necesidad de comprar muebles, refrigerador, cocina, nada, porque en ese lugar tenían todo. Entonces él se movió a este departamento en el que actualmente vivimos un mes antes de casarnos y fue tan maravilloso ver cómo el Señor fue proveyendo de todo lo que necesitábamos para amueblar la casa y tener lo esencial. Veíamos su provisión siempre con las personas en la iglesia y con las personas que nos rodeaban. Y después, al mes de casarnos, tuvimos un accidente de auto y el auto quedó en pérdida total.
al mes de casarnos y nosotros pensábamos, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿De dónde vamos a sacar dinero para comprar un carro nuevo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a conseguir? Y estábamos como el pueblo de Israel que se había olvidado de que Dios es quien proveía para sus necesidades y el Señor proveía una cosa y después ellos nuevamente estaban en queja. Vemos muchísimo esto en el libro de Éxodo. Entonces, yo me sentí así como el pueblo de Israel. Se me había olvidado en ese momento que quien provee para mis necesidades y quien nos sostiene a nosotros es el Señor. Acabábamos de ver su fidelidad hace un mes, poniendo todo lo que necesitábamos en la casa y en ese momento yo tenía que pensar, ese Dios que proveyó las necesidades de nuestro hogar y en su fidelidad no cambia, es inmutable. Y Él no ha decidido, después de un mes, dejar de ser el proveedor y sustentador de nuestras vidas, porque Él permanece y permanecerá fiel ni siquiera por mí misma, sino para gloria de su mismo nombre. Y en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 13, hablando Pablo de andar como buenos soldados de Jesucristo, dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Ese es mi Pues versículo. Él, ¿cómo? Ese es mi versículo Sí. favorito. Sí, termina diciendo Pablo a Timoteo, Él no puede negarse a sí mismo. Ser fiel es parte de quién es Él. Hablábamos de su esencia hace un momento. Entonces, ser fiel es parte de quién es Dios mismo. Él permanece fiel para con aquellos que han rendido sus vidas a Él y aún en el camino tropiezan. Él no tropieza, Él permanece fiel, Él no cambia, Él es inmutable. Y eso es una historia reciente que les pudiera compartir. Pues yo sé que hay quizá hermanas viendo la transmisión o viendo la retransmisión que están en diferentes etapas en su vida, quizá algunas que son nuevas creyentes, algunas que ya tienen 40 años en la fe, pero para ti que eres nueva en la fe o para ti que tienes 40 años en la fe, Dios es el mismo desde el día que te convertiste y nuestro conocimiento de Él, quiera Él que vaya aumentando Amén. todos los días y que podamos Amén. aprender mucho más de Él, pero nuestro conocimiento de Él no lo afecta. Y eso yo he podido ver en mi propia vida, de que aun cuando mi fe me ha faltado, cuando yo miro a Dios, yo digo, wow, Señor, tú, aunque yo peque, aunque yo me haya desviado mi fe, la haya puesto en otros lugares y no en ti, yo puedo confiar que tú estás ahí. Amén. Y eso yo lo he visto en mi vida, de que no importa en la circunstancia que he estado, yo he podido confiar en que el Señor me ama y Él está ahí eh, para mí. Él también es fuego consumidor, pero Él es también perdonador, entonces podemos acercarnos a Él con confianza. Y hablando de esto, quiero entonces que vayamos a aplicar, siempre queremos como aplicar el Evangelio, que esas cosas no se queden en mero conocimiento teológico, pero cómo esto afecta eh, nuestro conocimiento del Evangelio, cómo impacta nuestras vidas, nuestro futuro, cómo podemos ver el Evangelio reflejado en este atributo. Me encanta, me encanta. Creo que algo con lo que llegan a luchar muchas personas, e incluso yo llegué a luchar con eso, es con la seguridad de salvación. Algunos creen que pueden perder su salvación. ¿Será que por esto que yo hice mal, el Señor dejó de amarme, dejó de recibirme? Ahora ya no soy su hijo y tengo que el día de... Sí, me tengo que convertir otra vez, tengo que otra vez entregar mi vida al Señor. Y me recuerda también al pasaje de Juan 10, 27 al 30, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Y yo y el Padre somos uno. Este es uno de muchos otros pasajes en las Escrituras. Primero que nos dicen, nada nos puede arrebatar, ya que hemos estado en Cristo, ya que hemos venido a ser nuevas criaturas, ya no hay nada que nos arrebate de la mano del Señor. Y también dice que Él nos da vida eterna. Entonces esa seguridad de salvación es eterna, ya sea hasta que nosotros muramos o hasta que Cristo venga por su iglesia. Y creo que aferrarnos a la inmutabilidad de Dios en nuestra salvación
puede cambiar mucho nuestra perspectiva de la vida diaria, porque ya entendemos que nuestro diario vivir ni siquiera depende de nosotros mismos, ni de nuestro esfuerzo, ni de nuestras ganas por salir adelante, ni ser mejores personas, sino que entendemos que ahora la vida perfecta que yo no puedo vivir, Cristo viene y la vive por mí y ahora yo puedo vivir esa vida de Cristo en mí. Y ya que hemos recibido este beneficio por el sacrificio de Cristo, podemos estar seguras de que nada nos arrebatará de la mano del Señor. Y no hay nada, absolutamente nada, si tú has sinceramente entregado tu vida al Señor, que nos arrebate de la mano del Señor. Y eso es inmutable el Señor en esa parte. Así Y es. Sí. la otra cosa que quería mencionar era la promesa de la vida eterna. Y, Ujú. o sea, no es solo nuestra salvación en la vida diaria, sino en nuestro futuro. Y para eso se viene a mi mente Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y eso nuevamente no cambia, no es como que uno pierde el ticket para la vida eterna y tiene que volvérselo a ganar, sino que el Señor a sus hijos se los ha dado y podemos estar tranquilas en que el Señor es inmutable y esa realidad no va a cambiar. Y hay muchos más, probablemente, pero esos son los dos que se vienen a mi mente. Pues a mí, cuando pienso en esto, en el Evangelio y cómo impacta nuestra vida, nuestro futuro, nuestra salvación es segura precisamente por el hecho de que Dios no cambia. Él no tenía como un plan A y ese no funcionó, yo voy a tener un plan B, no, su plan, lo que él estableció, nuestra vida eterna, sus promesas, están basadas en su inmutabilidad. Amén. Cuando él prometió que el que creyera en Jesús sería salvo, cuando la muerte de Cristo aseguró nuestra eternidad en el cielo, nuestro perdón, podemos estar seguras, hermanas, como decía Débora, ahí no hay cambios, o sea, sus propósitos. Cristo fue crucificado, también mis pecados y tus pecados, y no tenemos que vivir en temor, porque Dios nos perdonó en Cristo y no hay condenación, como Amén. dice Romanos, y Dios no está improvisando en nuestra vida, Él no está como que, bueno, Débora, como Débora se portó un poquito mal hoy, yo le voy a hacer esto o aquello, o yo no, le voy a quitar la vida eterna que yo le prometí en Cristo. No, Él no está improvisando con nosotros y por eso podemos tener confianza, podemos tener gozo, que si mis circunstancias son buenas o si están constantemente cambiando, podemos creer en ese yo soy. Tenemos gozo en la persona de Jesucristo porque Él es el yo soy y Él es el mismo por los siglos de los siglos. El mundo pasa, sus deseos pasan, Amén. pero ¿qué dice la palabra de Dios? Él no, su palabra no pasa. Así es. Entonces, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria de la vida, no proviene, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanas, como mujeres, yo sé que algunas son madres, algunas, bueno, Débora está esperando, pero algunas son madres, otras están solteras, otras están casadas y queremos como aplicar esto a la vida de todas las mujeres que puedan estar viéndonos, tanto las casadas, solteras, algunas aplicaciones prácticas en nuestra vida. Débora, si tienes algo que quieras compartir con nosotros. Se viene a mi mente más o menos a algo a lo que tú mencionabas hace un momento. Y está el pasaje de segunda a los Corintios 1:20 que dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. Por eso también por medio de Él, amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Y lo relaciono con lo que tú mencionabas porque hablabas de las promesas del Señor para con nosotros y podemos confiar en que Él es fiel a sus promesas y no cambia. Y pensando también en lo que decías de que hay mujeres que pueden estar en este día acompañándonos, que están en diferentes etapas de la vida, en diferentes circunstancias. Y cabe mencionar que
el pensar que las promesas de Dios son siempre sí y en el amén, no significa que todo en la vida lo veamos como abundancia, bendición, provisión. El Señor ciertamente es bueno y se deleita en bendecir a su pueblo, pero la bendición también viene en forma de disciplina y Él dice que aquellos a quien Él Prueba. ama, ¿cómo? Y de prueba. Y de prueba, disciplinas y pruebas, pero incluso es bueno esto para nosotros, pues esas pruebas, su palabra nos dice que nos perfeccionan a la imagen de Cristo. Dios no ha cambiado su amor por nosotros cuando pasamos por dificultades y como dice Pablo en el versículo que les acabo de mencionar, incluso esas son para gloria de Dios por medio de nosotros, es decir, somos un instrumento y somos bienaventurados cuando pasamos por diversas pruebas, sabiendo que esta prueba nos perfecciona. Así que esa es la aplicación que yo veo, porque muchas veces podemos llegar a caer en el error de pensar en la inmutabilidad de Dios y pensar en todo bueno. Y de hecho muchas personas se alejan de la iglesia porque no les ha ido bien o porque no han estado tan prósperos. Pero es que parte de la inmutabilidad de Dios también es la disciplina y la prueba que viene para con nosotros. Y Él en medio de eso se lleva la gloria y nosotros salimos beneficiados también. Así es. Y yo quiero a las mujeres que están aquí, que son solteras, ¿dónde está tu gozo? Mm. ¿En ese Dios que no cambia o en que llegue ese príncipe azul que tanto Mm. esperas? O está tu gozo en ese cónyuge ese esposo que todavía no se convierte, que tú estás orando y tu gozo depende de que tu esposo se convierta o de que te den ese trabajo, de que tus hijos se conviertan, de que en tu vida tengas un poquito más de holgura financiera. Mm. Ahí no debe estar nuestro gozo. ¿Por qué? Porque va a fluctuar. Ujú. Hoy yo puedo tener Eso es todo lo recursos mutable. del mundo y mañana se me quema mi casa y se quemó el banco y ya, no puedo tener mi confianza ni mi gozo allí, sino en el mejor de los bancos, el que no quiebra, el que es seguro, afianzado, que no es como una moneda del mundo, ese que Ujú. no cambia. Podemos poner nuestra Amén. confianza en él, y podemos tener nuestro gozo en él, podemos amar. ¿Por qué? Porque Él nos amó. Podemos extender el perdón a mi Ujú. esposo una vez más o a quien me hiere. ¿Por qué? Porque como Dios no cambia y Él ha prometido que cuando yo lo obedezco, Él va a bendecir mi corazón y me va a conformar a la imagen de Cristo, yo puedo obedecerlo a Él y no Amén. depender mi gozo de que la otra persona me pida perdón o así, sino en quién Él es, en sus promesas y sus propósitos. Así es. Ajá, ¿querías decir algo más? No, estoy de acuerdo con todo. Es una esperanza muy grande que tenemos, la realidad de creer que Dios es inmutable. Ujú. Así es, sería muy, muy un conocimiento o una experiencia muy dura para un cristiano pensar que el Dios en el que cree Mm. puede amarlo y mañana no, Correcto. que hoy puede tener, hoy prometió que me va a dar vida eterna y que el cielo va a ser glorioso y mañana diga, ay no, yo voy a Ujú. quitar todo lo chulo del cielo porque Sí. se portaron mal. Sí, creo Eh, que es súper importante porque me gusta que lo hayamos mencionado al principio porque de esto podemos saber que Dios también es eterno y vamos a hablar también de eso en lo que continuamos la serie, pero Dios es amor, Dios es lo que decíamos, soberano, omnisciente, omnipresente. Y si Él fuera un Dios que cambia, lo que tú mencionas, ¿en dónde estaría realmente nuestra fe? En qué creeríamos realmente? Y es una pregunta en la que yo creo que debemos reflexionar. Tengo Ujú. que estar en eso y me encanta que este haya sido el primer atributo de Dios que vamos a ver durante De acuerdo. esta serie. Y hermanas, les recuerdo, si no han visto el programa de la semana pasada, por favor, vayan a verlo, estuvo buenísimo. Yo estaba como tomando Yo notas, también. Yo también. buenísimo, de verdad. Pero esta nueva serie, nuestro deseo es que conozcamos más Amén. a nuestro Dios y de que cuando hablemos de la fidelidad de Dios, sepamos que Él va a ser siempre fiel. Cuando Amén. hablemos de su omnipresencia, Él está en todas partes. O sea, cuando cerramos nuestra Siempre. puerta,
Él ve todo lo que hacemos. Entonces, y Él lo va a hacer siempre. Entonces, por eso queríamos empezar con este atributo que es tan importante. Espero que ustedes hayan disfrutado igual como tuvimos esta conversación, Débora y yo, que aprendimos un montón de nuestras experiencias y cómo Dios se ha revelado a nosotras como un Dios inmutable en lo personal. Así que te doy muchísimas gracias, Débora. Quiero Un placer. pedirte que ores por las hermanas, pero eso lo vamos a hacer justo después que hablemos acerca de esta verdad en la cual queremos estar arraigadas. Y siempre, hermanas, nos gusta traer un verso o un pasaje de la escritura en el cual podamos meditar durante la semana en lo que llegue a otras arraigadas y que nuestra mente, no queremos que se quede en lo que Débora y yo hablamos, sino siempre traerlo a la palabra. Y en Santiago 1:17 dice lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Así que, Débora, sin más, por favor, ora por las hermanas, claro que sí, por nosotras, y el alcance que pueda tener esta verdad y el impacto o implicación que pueda tener en la vida de las hermanas. Amén. Oremos. Señor, cuánta esperanza, cuánto refugio seguro trae a nuestro corazón, a nuestra alma, el saber que tú eres un Dios que no cambia, Señor. Y entonces podemos confiar en tu palabra y en todo lo que tu palabra dice acerca de ti, de nosotros, por la realidad de que tú no cambias, de que tú eres un Dios inmutable, Señor. Yo te doy gracias porque en tu misericordia, en tu bondad, has permitido que nuestra mente finita tenga una probada, Señor, de esa realidad, de que tú eres un Dios inmutable. Y queremos realmente recordar esto en cada día de nuestra vida. Y para eso te pido de la intervención de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en las vidas y las familias de las hermanas que nos están escuchando el día de hoy, para que ellas puedan ser diariamente conscientes de que tú no cambias y entonces su salvación está segura, su eternidad en ti está segura, su vida diaria está segura, sus finanzas están seguras, Señor, a pesar de que las situaciones y las circunstancias no se vean como quizá nosotros creemos que son favorables, porque tú eres inmutable, siempre serás un Dios que se llama a sí mismo ayudador de su pueblo y podemos depender de ti, podemos confiar de ti, podemos descansar en ti, Señor, en que tú eres un Dios que no cambia. Nuestras mentes y nuestros corazones están en tus manos para que te busquen y te anhelen solamente a ti, Señor. Así como el salmista clamaba y deseaba por ti en el desierto, nosotros también queremos clamar y desearte de esa misma manera, Señor, siendo conscientes de que tú nunca cambias. No cambias para con nosotros y a ti sea la gloria, gracias porque nos permites tener este tiempo y conocer un poco más acerca de ti. En tus manos dejamos el resto del día y a ti la gloria, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, queremos recomendarles un recurso para profundizar un poquito más en este atributo y los otros atributos de Dios que vamos a estudiar en las próximas semanas. La semana pasada recomendamos un libro de A.W. Pink, pero hoy es de A.W. Tozer y se llama Los atributos de Dios. Tiene 2 volúmenes. En el volumen 2 puedes encontrar el atributo de la inmutabilidad, pero si puedes leerlos los dos, va a ser muy buenos. Débora, muchísimas gracias por tener este tiempo con nosotras. Un gusto. Yo soy Yamel Romero, estoy en la ciudad de Santo Domingo, actualmente en el estudio de Vive Nuestros Corazones, donde se graban todos los programas del podcast que ustedes escuchan. Y les mandamos un abrazo y los acompañamos, les invitamos a acompañarnos el próximo viernes, donde continuaremos con nuestra serie de los atributos de Dios. Muchísimas bendiciones y hasta la próxima. El Señor les bendiga. Bendiciones. Bye bye.